Al reunir a investigadores interdisciplinarios, educadores y socios comunitarios, TBDH busca ampliar los enfoques éticos y responsables para representar las historias fronterizas en el registro cultural digital. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que han brindado su apoyo a este evento, empezando por Mellon Foundation, a la Interdisciplinary School of Engagement at the College of Liberal Arts, asimismo al Departamento de Artes por abrirnos sus puertas y acoger la inauguración de la exposición, al equipo actual de TBDH y CopyEyes, así como las fellows que han contribuido a hacer esto posible. Agradezco también a las ponentes que nos acompañan y ofrecieron diversas charlas y presentaciones durante su visita desde Tucson, Arizona, y a todos aquellos que se unen a nosotros hoy, tanto en persona como en línea. Muchas gracias. Esto significa muchísimo. Sus buenas intenciones resultan invaluables para convertir esta serie de eventos en un espacio de diálogo verdaderamente inclusivo. Para dar inicio a esta sesión y en consonancia con la misión de TBDH, hoy tenemos el honor de darle la bienvenida a Megan Cincinnati y Verónica Reyes Escudero, cuya investigación ejemplifica este compromiso interdisciplinario con los archivos de las zonas fronterizas y las humanidades digitales. Hoy tengo el honor de presentarles a Verónica Reyes Escudero, jefa de colecciones especiales de las bibliotecas de la Universidad de Arizona y codirectora del proyecto Digital Borderlands of the Classroom. Su trabajo se centra en integrar los archivos en los planes de estudio de grado y posgrado, promoviendo la alfabetización archivística y apoyando el aprendizaje práctico con participación comunitaria en la región fronteriza. Asimismo, Megan Cincinnati es la jefa del Departamento de Participación en la Investigación de las Bibliotecas de la Universidad de Arizona y codirectora del proyecto Digital Borderlands of the Classroom. Su labor en el centro de enseñanza brinda apoyo a docentes y estudiantes mediante la pedagogía digital, las instrucciones en humanidades basadas en datos y las prácticas de investigación colaborativa en el aula. Esta charla lleva por título Historias de la frontera, hacia marcos éticos y sostenibles para la participación comunitaria en la investigación, curación y narración de historias en las zonas fronterizas. En ella se examina cómo las humanidades digitales transfronterizas concluyen con la investigación académica orientada a la comunidad y en las prácticas de archivo, a través de reflexiones, procesos, lecciones aprendidas y resultados derivados de dos proyectos de humanidades digitales de las bibliotecas en la Universidad de Arizona, las cuales centran y amplifican historias y narrativas arraigadas en la frontera de los Estados Unidos. Tras su presentación, dispondremos de tiempo para preguntar y debatir. Por ello, les animo a interactuar con su trabajo y aportar sus propias perspectivas a esta conversación. Por último, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web para recibir actualizaciones y conocer oportunidades, así como para saber más sobre los proyectos en curso y los próximos eventos. Asimismo, todas estas charlas y talleres estarán disponibles tanto en inglés como en español para su consulta. Y ahora, por favor, acompáñenme a dar una calurosa bienvenida a Megan y Verónica para esta charla. Muy buenas noches a todos, realmente les agradezco por haber venido y por dedicarnos su tiempo. Y a ti, Silvia, gracias por la invitación. Estamos sumamente agradecidas e impresionadas por la increíble labor que están realizando aquí, así como la gran cantidad de estudiantes a los que han estado guiando, y a quienes veo incorporándose a la trayectoria profesional y tomando rumbos muy diversos. Realmente deberían de sentirse muy orgullosos de sí mismos. Hola a todos, mi nombre es Verónica y soy la jefa de colecciones especiales en la biblioteca de la Universidad de Tucson, Arizona. Actualmente me desempeño como co-investigadora principal en la iniciativa Digital Borderlands, junto con mi cómplice aquí presente, Megan. Juntas trabajamos en el proyecto Reclaiming the Border Narrative, recuperando la narrativa fronteriza, en colaboración con nuestro socio institucional, Javier Durán, en el Centro de Indagación Creativa del campus. Al igual que Megan, y en consonancia con los principios de la pedagogía culturalmente relevante, me gustaría compartir un poco sobre mí y sobre mi trayectoria profesional.
Nací en San Luis, Río Colorado, Sonora, y crecí en Gadsden, Arizona, a poco más de 8 millas de la frontera de San Luis. Pertenecía a una familia migrante que viajaba cada verano al valle, donde mi padre cargaba sobre su espalda pesados sacos de melones, mientras mi madre, mis hermanas y mis hermanos deshiervaban los campos de una gran variedad de hortalizas. Tras obtener mi maestría en Ciencias Bibliotecarias en la Universidad de Pittsburgh, inicié mi carrera profesional como bibliotecaria en la sucursal de la calle 96 de la Biblioteca Pública de Nueva York, situada justo en la frontera entre East Harlem y el Upper East Side. Allí, las profundas brechas socioeconómicas se hacían patentes en la sala de lectura, justo en el espacio que separaba la sección de literatura juvenil de la sección de novelas románticas. Posteriormente, trabajé en la célebre sucursal de Jefferson Market en Greenwich Village, un edificio que anteriormente había funcionado como tribunal, situada junto al Centro de Detención para Mujeres. Fue allí donde conocí al actor Ben Kingsley. Para aquellos de ustedes que tengan la edad suficiente para recordarlo, creo que era bastante famoso en aquel entonces, quien se encontraba buscando todas las bibliografías disponibles sobre Diego Rivera. Todavía sigo buscando la película para la que las necesitaba, pues nunca supe cuál era. Finalmente, pasé a trabajar en las oficinas centrales de la Biblioteca Pública de Nueva York, brindando apoyo a todas las sucursales mediante la adquisición de libros en español y la organización de eventos culturalmente relevantes para una de las ciudades más multilingües del mundo. Avanzando en el tiempo hasta mis inicios en las bibliotecas de mi alma mater, la Universidad de Arizona, donde fui asignada al departamento de inglés y más tarde a las áreas de francés e italiano, llegando al momento de mi traslado a la sección de colecciones especiales en 2004. Por mi crianza, crecí con una aptitud sincera e indispensable para forjar relaciones de confianza. Sin embargo, todas estas experiencias canalizaron y desarrollaron mi seguridad cultural, ese ámbito de especialización fundamental, esa confianza tan necesaria para el campo de las colecciones especiales. Vamos a estar alternando la palabra un poco aquí. Así que, como ya hemos mencionado, soy Megan Cincinnati y dirijo el Departamento de Participación en la Investigación de las Bibliotecas de la Universidad de Arizona. Asimismo, he desempeñado roles de liderazgo en la iniciativa de las tierras fronterizas y en la iniciativa para la recuperación de la narrativa fronteriza. Pero al igual que Verónica, me gustaría ofrecer una presentación más personal y contarles un poco sobre mi trayectoria profesional. Nací y crecí en el seno de una familia de clase trabajadora en los suburbios de New Jersey, a las afueras de Filadelfia. Mi recorrido comenzó cuando estaba estudiando mi carrera, donde trabajé en la Biblioteca de Colecciones Especiales. Mi enfoque inicial en las colecciones especiales se tradujo en un puesto como archivista encargada de la gestión de registros y su procesamiento en el Museo de Arte de Filadelfia. Allí nos ocupamos de organizar y estabilizar los primeros archivos nativos digitales de la institución, considerados de misión crítica. Al percatarme de la necesidad de una mayor especialización, regresé a Illinois para recibir formación adicional en curación digital y terminé trabajando durante los siguientes 10 años como gerente de proyectos e investigadora científica centrada en colecciones digitales, curación de datos y humanidades digitales. A través de mi trabajo en proyectos como Humanities Without Walls, desarrollé un profundo interés por la investigación académica pública con arraigo regional, un interés que traje conmigo al llegar a Arizona en 2019. Esta fotografía que ven aquí capta la primera vez que mi hija contempló el desierto de Sonora, hace ya 7 años. Hoy les hablaré sobre cómo ha evolucionado mi concepción de la investigación académica con participación comunitaria a lo largo de estos últimos 7 años, así como de las lecciones que hemos aprendido colectivamente al gestionar desde las bibliotecas universitarias, diversos proyectos de humanidades digitales centrados en la región fronteriza. Así pues, cuando comencé a trabajar en colecciones especiales en 2004, ya llevaba algunos años en las bibliotecas universitarias, desempeñándome como una de las 2 bibliotecarias especialistas en literatura inglesa. En ese puesto había desarrollado un curso obligatorio sobre métodos de investigación para estudiantes de otras especialidades, en colaboración con el Comité Curricular del Departamento de Inglés
y con mi colega de entonces. Me había formado en alfabetización informacional y en las mejores prácticas de la profesión. Además, ya contaba con experiencia práctica en la instrucción, adquirida durante mi anterior cargo como bibliotecaria de servicios juveniles en la Biblioteca Pública de Nueva York, donde los estudiantes de secundaria dependían de la biblioteca pública para satisfacer sus necesidades de investigación. Mi transición hacia colecciones especiales, al incorporarme inicialmente como bibliotecaria asistente, me otorgó un gran margen de autonomía. Rápidamente emprendí una evaluación de nuestras colecciones de archivo con el fin de identificar las lagunas existentes. Descubrí que, si bien contábamos con una sólida representación de materiales sobre mexicanos, cultura y patrimonio mexicano, la representación de las comunidades fronterizas, especialmente a mediados del siglo XX, época de auge de la comunidad mexicoamericana, resultaba deficiente. Asimismo, se observaba una carencia en la representación de los grupos afroamericanos, chinos, japoneses y otras comunidades. Por el contrario, la colección mostraba una gran solidez y un marcado carácter eurocéntrico. En lo referente a pioneros y colonos, no obstante, el análisis de este punto específico requería una discusión aparte. Se me recomendó la tarea de liderar la planificación estratégica de nuestro grupo de colecciones especiales. El requisito consistía en presentar y debatir una perspectiva crítica sobre las áreas prioritarias del departamento. Yo interpreté esta misión como una oportunidad. Mientras que otros podrían haber percibido este tipo de crisis presupuestarias y la consiguiente supresión de servicios como un obstáculo, yo lo vi como una ocasión para guiar a nuestro pequeño equipo, compuesto por 4 bibliotecarios con rango académico y 3 miembros de personal administrativo, a través de debates cruciales. Mi esperanza era que dichas conversaciones nos permitieran dejar de trabajar de manera aislada para aunar nuestros esfuerzos en pos de un objetivo común. Me aseguré de utilizar el plan estratégico de la universidad como telón de fondo para nuestras conversaciones. Tras años de crecimiento, sentí que estábamos preparados para entablar estos debates fundamentales sobre nuestro enfoque y orientación. Mantuvimos conversaciones difíciles pero francas acerca de nuestra dirección estratégica. La evaluación que habíamos realizado previamente, sumada a nuestra proximidad geográfica a la frontera y al propio plan estratégico universitario, se convirtió en la fuerza motriz detrás del desarrollo del programa de comunidades culturales fronterizas. Este programa interno tenía como objetivo potenciar la investigación académica, así como la producción de estudios y las actividades creativas centradas en la región fronteriza. Nuestro enfoque se reorientó hacia la adquisición de materiales, su organización y descripción y su digitalización, con el fin de dar visibilidad a nuestras colecciones pertinentes ante las comunidades culturales del sur de Arizona y, muy específicamente, ante las comunidades mexicanas y mexicoamericanas. El componente de digitalización garantizaría la accesibilidad de los materiales para la comunidad. El BCC ayudó a facilitar conversaciones sobre archivos personales, familiares y organizacionales. Asimismo, reafirmó nuestra dirección y todas nuestras áreas de responsabilidad, identificando y adquiriendo colecciones relacionadas con las comunidades latinas a lo largo de la frontera entre México y Arizona, procesándolas y digitalizándolas según correspondiera, difundiéndolas a través de una presencia web mejorada y organizando eventos de divulgación para dar a conocer nuestros servicios. Reafirmar y documentar este enfoque permitió a la institución subsanar las deficiencias identificadas en la evaluación inicial, continuar fortaleciendo los vínculos con la comunidad, algo igualmente importante, comprometer los recursos de nuestra organización y lograr que el equipo opere plenamente en pos de este objetivo. Durante las primeras etapas del desarrollo del programa, quedó claro que la comunidad reconocía que nuestra organización había destinado recursos específicos a este proyecto. Su confianza se vio reforzada al enterarse de que se había creado un puesto dedicado exclusivamente a esta labor, el rol de curador de la región fronteriza, lo cual sirvió como una señal adicional de nuestro compromiso. Cuando el programa ya se encontraba en una etapa de madurez y tras recibir una donación de archivos de particular importancia,
se le preguntó a uno de nuestros donantes por qué había decidido entregar sus materiales a la selección de colecciones especiales. Cabe señalar que, por lo general, se requiere un proceso de aproximadamente 2 años para establecer una relación y generar la confianza necesaria antes de que alguien se sienta listo para donar sus materiales, a lo cual él respondió. Lo que me motivó a hacerlo, por un lado, pues le voy a ser honesto, me pareció usted una gente seria, pero el respaldo de la universidad que le estaba dando y el que alguien pueda conservar esta parte de la historia de mi familia que me adoptó, creo que, y la confianza que yo tengo en ustedes, en su capacidad, y que yo creo que fue una bendición para nosotros que ustedes aceptaran tener esto en su acervo. No basta con contratar a una persona para realizar esta labor. La organización debe comprometerse a dotar de recursos a dicho compromiso. Debe quedar claro hasta qué puntos es capaz de respaldar el trabajo y la persona encargada de gestionar las relaciones con los donantes debe, ante todo, dominar todo el espectro de las tareas que esto conlleva. Debe comprender a la perfección cuáles son las prioridades institucionales, las áreas de compromiso y las motivaciones de la entidad. Asimismo, debe ser sumamente capaz de gestionar las expectativas. Yo sostendría que un alto nivel de competencia cultural desempeña un papel crucial en el manejo de todos estos aspectos, especialmente de esto último. Para aquellos de ustedes que se desenvuelven en este ámbito, este es tu superpoder. Cuando llegué por primera vez a la universidad, fui contratada para dirigir un departamento que en aquel entonces se denominaba Oficina de Innovación Digital y Gestión de Recursos. Me intrigaban las tensiones productivas existentes entre los términos innovación y gestión, pero me desconcertaba un tanto el grado en que los servicios digitales seguían agrupándose bajo un único paraguas departamental. En 2019, los servicios digitales ya no parecían lo suficientemente novedosos como para beneficiarse de dicha agrupación. Considero que las bibliotecas académicas habían alcanzado un estado de madurez en el que los servicios digitales se hallaban distribuidos, eran omnipresentes y constituían un pilar fundamental de nuestra labor. A lo largo de mi primer año de servicio, la biblioteca se sometió a una extensa remodelación que incluyó el desarrollo de los Catalytic Studios, un centro de alta densidad tecnológica situado en la planta baja de nuestras instalaciones, el cual alberga un Makespace, taller de creación, así como un estudio de realidad aumentada y virtual, un estudio de datos y un conjunto de aulas de aprendizaje dotadas de tecnología avanzada. Nuestra primera bibliotecaria especializada en estudios digitales asumió la dirección de los Catalytic Studios y mi departamento permaneció varios años durante el transcurso de la pandemia sin contar con un especialista dedicado exclusivamente a los estudios digitales. Este hecho marcó una tendencia de pérdida de personal durante la pandemia, algo que resultó sumamente habitual en el ámbito universitario. Durante la congelación de contrataciones impuesta por la pandemia, mi departamento perdió también a su bibliotecario de curación de datos, a su especialista de datos geoespaciales y a su bibliotecario de preservación digital. Menciono esto simplemente para reconocer que, mientras todo aquello acontecía, nos hallábamos inmersos en la construcción activa de una cartera de proyectos financiados mediante subvenciones centrada y enfocada en la narrativa digital o digital storytelling en la frontera entre Estados Unidos y México, una labor digital profundamente arraigada en el contexto local. Este empeño exigió cierta creatividad en la gestión del personal, así como agilidad por parte de colaboradores como mi colega Jeff Oliver, nuestro especialista de ciencias de datos, quien reorientó su enfoque. Pasó del análisis de datos en los campos de STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, al aprendizaje de estrategias de minería de datos textuales aplicadas a las humanidades. Todo ello con el fin de sacar adelante el proyecto. Paralelamente a todo este proceso,
fui perfilando una visión del departamento centrada en ofrecer servicios de investigación avanzada a académicos independientes, abarcando desde estudiantes de grado ambiciosos hasta miembros del cuerpo docente. Tras la pandemia, la biblioteca en su conjunto emprendió un proceso de planificación estratégica de su estado futuro, el cual desembocó en una reorganización integral de la institución. Gracias a ello, pude conformar 3 unidades organizadas a grandes rasgos en torno al concepto del ciclo de vida de la investigación: la unidad de investigación y debate, la cooperativa de datos y la unidad de comunicación académica. Una vez levantada la congelación de las contrataciones, procedí a reclutar personal para cubrir las vacantes mencionadas, pero bajo una visión renovada y reimaginada de dichos puestos. Como resultado, a lo largo de los últimos años, nuestros servicios han adquirido una mayor solidez y resiliencia. Actualmente cuento con 2 miembros del personal bibliotecario dedicados a distintos aspectos de la investigación visual, así como un especialista en temas geoespaciales sumamente interesados en participar en proyectos de cartografía interdisciplinaria. Asimismo, hemos reforzado nuestro equipo y el apoyo que brindamos en áreas como ciencia de datos, la gestión de datos de investigación y la publicación digital mediante una combinación de nuevas contrataciones, recapacitación del personal y una reestructuración de nuestra cartera de servicios. Desde entonces, me he centrado en colaborar con cada uno de los servicios de mi unidad para desarrollar modelos de servicio de carácter más programático, guiados por planes plurianuales y evaluaciones periódicas. Al observar la situación actual de mi departamento, considero que las principales áreas de servicio que aún me gustaría abordar giran en torno a la investigación con participación comunitaria, al apoyo a la investigación cualitativa y al análisis del impacto de la investigación, temas sobre los cuales profundizaré un poco más una vez que hayamos presentado nuestros proyectos de humanidades digitales. El programa de comunidades culturales fronterizo asegura que las empresas familiares, las organizaciones y los profesores que trabajan en investigación participativa comunitaria se pongan en contacto con nosotros para solicitar asesoramiento sobre la posibilidad de donar sus documentos y proyectos. Buscamos asesoramiento sobre la mejor manera de conservar sus materiales. Se realizan muchas consultas individuales y eventos de divulgación, como jornadas de digitalización comunitaria, además de muchos cafés y almuerzos. Descubrí que existía un fuerte deseo, principalmente por parte de organizaciones comunitarias y centros culturales, de establecer archivos. Esto tiene sentido, en particular para aquellas organizaciones que se basan en la identidad, ya que son las que mejor pueden aprovechar sus conexiones con la comunidad. Nos esforzamos por representar a la comunidad. Los servicios de consultoría son algo que hemos ofrecido durante muchos años, aunque no lo habíamos formalizado en nuestro departamento. A través de este proceso hemos aprendido que a menudo existe el deseo, pero la organización o los individuos carecen de la infraestructura necesaria. Para aquellas organizaciones cuya visión es gestionar su propio archivo, se realizaron numerosas consultas. En todos los casos priorizamos sus decisiones, respetamos sus deseos y seguimos sus directrices. Al tiempo que fuimos transparentes sobre los retos que querían abordar, compartiendo nuestra infraestructura establecida y asesorándolos sobre su potencial, formulando recomendaciones dentro de sus posibilidades. Un punto clave en el desarrollo del programa de colecciones de la región fronteriza se produjo cuando comencé a trabajar en el proyecto La Frontera Documentada. Este proyecto, un archivo digital de acceso abierto, surgió como parte de una iniciativa disciplinaria del Senado cuyo objetivo es promover la comprensión y la concientización sobre la región fronteriza entre Estados Unidos y México y sus habitantes, durante este periodo de cambios sociales sin precedentes. El archivo se centra en historias y eventos no contados y silenciados sobre la región transnacional. El archivo La Frontera Documentada se nutre de las colecciones especiales de la Biblioteca de la Universidad de Arizona, específicamente de las colecciones de la región fronteriza, pero también adquiere y facilita el acceso a historias orales y materiales que amplían nuestra comprensión de la frontera entre Estados Unidos y México. El proyecto fue financiado generosamente por el Centro de Conferencias para la Investigación Creativa que mencioné anteriormente.
El grant inicial nos permitió experimentar con principios postcustodiales, pero también con formas innovadoras de apoyar el trabajo académico de nuestros colegas docentes, estando en consonancia con lo que las colecciones especiales se esforzaban por hacer, que era traer una representación más amplia de la conciencia de la frontera entre Estados Unidos y México a los archivos para el estudio, la enseñanza y la investigación. Actualmente el archivo tiene 4 colecciones. No voy a entrar en detalles sobre ellas, pero las primeras 2 fueron Solís González de Bustamante, quien vio historias de reporteros, que son periodistas también, que informan a lo largo de la frontera sobre la violencia, y la otra del profesor Lawrence, que es una guía de bocetos de los procedimientos de la operación Streamline, que más que un trabajo artístico eran bocetos que representaban una especie de arte de necesidad, porque no se permitían cámaras en el sistema judicial, así que pudo dibujar y traer estas imágenes para llegar a este punto. Así que escuchen. Yo ya había estado trabajando bastante cerca en el desarrollo de experiencias curriculares en los archivos para sus estudiantes de periodismo mientras ella estaba desarrollando un curso de experiencia periodística transfronteriza para un historiador. Como periodista, comprendió la ventaja de los estudiantes que exploran los archivos para contextualizar y experimentar la evidencia en su aprendizaje sobre la frontera. Curiosamente, durante sus visitas a clase, se hizo evidente que también aplicábamos una pedagogía culturalmente relevante. Los estudiantes de la región podían comprender mejor alguno de los materiales de archivo que les presenté o contextualizarlos según su propia experiencia. Observé confianza en ellos al compartir sus conocimientos sobre el contexto histórico y las pruebas que manejaban mientras desarrollaban sus nuevas historias. Hasta este punto, una de nuestras colaboraciones para un curso dio lugar a una muestra de mini documental que los estudiantes produjeron llamado Al otro lado de la frontera. Esto se convirtió en la inspiración para los documentos. Para ser claros, a pesar de nuestra estrecha relación y nuestra experiencia trabajando juntos, cuando comenzamos las conversaciones sobre el proyecto en línea, tuvimos que asegurarnos de ir despacio, considerar todas las implicaciones que necesitábamos para garantizar la alineación con nuestros objetivos mutuos, para tener claros los recursos necesarios, establecer roles claros para todos los que finalmente estarían involucrados en el proyecto. Tenemos que ir despacio, hacer tiempo para tantas conversaciones como sea posible, para llegar a un entendimiento claro. De lo contrario, el proyecto fracasaría. Probablemente teníamos 20 personas alrededor de una mesa cuando comenzamos a impulsar el proyecto. Ser un socio recíproco no significa que ninguna de las partes sea pequeña. Se estableció que ambas son fuertes y aprovechar esas fortalezas es importante cuando sea necesario. Para fomentar las capacidades dentro de nuestra comunidad, invitamos a los archivos comunitarios que mencioné anteriormente a asistir a nuestras propias sesiones de desarrollo profesional de forma gratuita. Asimismo, les brindamos asesoramiento mientras formábamos estudiantes de posgrado para que trabajaran tanto con ellos como con otros grupos. Algunos de estos últimos nos comunicaron que sus esfuerzos se centraban, por ejemplo, en la creación de un museo, y nos solicitaron que nos hiciéramos cargo de la gestión de sus archivos, al margen de dicho proyecto museístico. Una oportunidad similar surgió con los Arizona Queer Archives. Durante años mantuvimos una relación de asesoramiento con sus estudiantes de posgrado, quienes trabajaron junto a nuestra fundadora Jamie Lee. Ella y yo establecimos este vínculo tras varios meses de exploración y de consolidación de relaciones de reciprocidad. Este proceso brindó a ambas organizaciones la oportunidad de experimentar y de forjar un modelo de colaboración que, hasta donde sabíamos, no tenía precedentes. Firmamos un acuerdo en virtud del cual ambas partes potenciaron sus respectivas fortalezas. Nosotros aportamos la infraestructura necesaria para albergar las colecciones, llevar a cabo su organización y descripción, gestionar el acceso a través de diversos sistemas de gestión bibliotecaria, incluyendo el acceso a las colecciones físicas en la sala de lectura, y facilitar la utilización de los materiales en actividades como la instrucción en el aula. Todo ello, además de encargarnos de la preservación de los materiales digitales.
Por su parte, la profesora Jamie Lee continuó desarrollando colecciones digitales a través de su propio programa de gestión de colecciones, al tiempo que actuaba como consultora en cuestiones de índole curatorial. Quiero contarles un poco sobre un proyecto llamado Digital Borderlands. Este proyecto nació en la intersección de las humanidades digitales, la investigación académica pública y la investigación con participación comunitaria, muy al estilo de las humanidades digitales transfronterizas, las cuales considero una iniciativa hermana. Cuando nuestro decano, Sean Sutton, se me acercó por primera vez para proponerme la preparación de una solicitud para un grant de Mellon Foundation, siguiendo la línea de la iniciativa de la Universidad de Calgary para el desarrollo de una plataforma de investigación para los académicos del siglo XIX, el objetivo principal era aprovechar un modelo de financiación inicial, Seed Grant, para desarrollar nuevos servicios bibliotecarios. Queríamos potenciar las colaboraciones en todo el campus y reposicionar a la biblioteca dentro del ecosistema de investigación contemporáneo. Acababa de finalizar una evaluación de otra iniciativa de financiación inicial, impulsada por la Universidad de Illinois, titulada Humanities Without Walls. Aquel proyecto buscaba activar colaboraciones de investigación interinstitucionales entre académicos de humanidades de las universidades de la conferencia Big Ten, a través de una serie de grants centrados en grandes desafíos y vinculadas a la temática del Medio Oeste global. En su conjunto, los proyectos galardonados revelaron un abanico de las narrativas ricas, matizadas y culturalmente diversas sobre una región de los Estados Unidos que, a menudo, se considera bastante homogénea en el mejor de los casos y aburrida en el peor. A lo largo del proceso de entrevistar a cada uno de los equipos del proyecto Global Midwest, me fui convenciendo cada vez más de que la narración de historias regionales constituye una de las contribuciones más importantes que las universidades públicas con concesión de tierras, Land Grant Universities, pueden realizar en el marco de su misión de extensión pública y compromiso social. Ya tenía conocimiento del trabajo previo de Verónica como miembro del Consejo de Curadores de Colecciones Especiales, así como de los proyectos documentales sobre la frontera que ella y sus colaboradores habían puesto en mi conocimiento. Consideré que, como modelo, dicho trabajo ejemplificaba el tipo de narrativa que un grant inicial para la investigación bibliotecaria podría facilitar. Además, la universidad había anunciado recientemente la creación de un laboratorio fronterizo como parte de su plan estratégico, lo cual representaba el compromiso institucional de priorizar y financiar los esfuerzos de investigación regional. Vincular esta iniciativa a los compromisos estratégicos de la universidad, así como a nuestra condición de institución al servicio de los hispanos, podría generar apoyo y adhesión en toda la comunidad universitaria. No tenía duda alguna que una convocatoria temática única bajo el lema de fronteras digitales suscitaría el interés inter, multi y transdisciplinario suficiente como para atraer un conjunto competitivo de solicitudes. Con la incorporación de Verónica al equipo, comenzó a tomar forma un proyecto que combinaba el compromiso académico de Sean con el acceso abierto, mi propio interés en ampliar los servicios bibliotecarios en torno a los datos y la narrativa digital y la pericia curatorial de ella en el contexto de la frontera entre Estados Unidos y México. Mientras que la Universidad de Calgary se había centrado en brindar apoyo técnico directo a los beneficiarios, la Universidad de Arizona hizo hincapié en la interacción con los archivos y desarrolló un modelo de apoyo a la investigación basado en la educación y la consultoría, en lo que respecta a la infraestructura técnica, la cual se proporcionó con un nivel de asistencia estructurada relativamente ligero. Nos apoyamos en una herramienta de alojamiento llamada Domain of One's Own y en una selección de aplicaciones digitales de baja barrera de entrada, tales como Story Maps. En consonancia con nuestro compromiso con el acceso abierto y la investigación académica de carácter público, acordamos que todos los proyectos beneficiarios del grant estarían obligados a generar un producto digital final
que estuviera disponible de forma gratuita en la web abierta. Acogimos con agrado enfoques diversos en materia de narrativa, los cuales podían abarcar desde exposiciones digitales y colecciones temáticas de investigación académica hasta proyectos de cartografía narrativa y productos audiovisuales, tales como historias orales y documentales. Asimismo, incorporamos un componente de mayor participación y vinculación comunitaria a nuestra convocatoria de propuestas, priorizando aquellos proyectos de investigación que incluían a socios de la comunidad en calidad de colaboradores, el tiempo que, dentro de nuestros criterios de evaluación, subrayábamos la importancia de establecer relaciones sólidas, recíprocas y de beneficio mutuo. De este modo, los proyectos tuvieron la oportunidad de situarse a lo largo de un espectro que abarcaba desde la investigación académica para el público hasta la investigación académica realizada con el público. Mellon se mostró complacido con nuestro enfoque y en marzo del 2020 recibimos la notificación de que se nos habían otorgado $150,000 para llevar a cabo el proyecto. Esto ocurrió justo cuando la pandemia se extendía por Norteamérica y las fronteras se cerraban bajo un estado de emergencia. En el verano del 2020 también estuvo marcado por un ajuste de cuentas racial en todo Estados Unidos, así como los incendios forestales en Tucson. Estas circunstancias hicieron que la labor del proyecto pareciera a la vez más abrumadora y más urgente. Así, con el telón de fondo del momento cultural que vivíamos, contratamos a un coordinador de proyectos, lanzamos la convocatoria de propuestas y llevamos a cabo nuestra primera ronda de talleres de desarrollo de propuestas, con el fin de ayudar a los posibles solicitantes a conectar con consultores de la biblioteca y a elaborar planes de proyectos que fueran significativos, viables y acordes con los términos del grant. A lo largo de 2 rondas de financiación, pudimos otorgar a 8 equipos de investigación $60,000 a cada uno para proyectos de 12 meses de duración, los cuales podían funcionar como iniciativas independientes o servir como prototipos para iniciativas de gran escala. Los proyectos incluyeron exploraciones sobre la discapacidad, la vivienda justa, la raza histórica y la formación de la identidad, la autonomía cultural y el desarrollo del desplazamiento, la justicia climática, el encarcelamiento de migrantes, la forense cívica y la recuperación, así como los espacios lúdicos y la narración de historias culturales. Estos 8 proyectos involucraron a 22 socios comunitarios diferentes, que abarcaban desde organizaciones activistas de base y centros comunitarios hasta organizaciones de patrimonio cultural y grupos comunitarios informales. Esta lista representa una red con una variabilidad significativa en términos de recursos, necesidades y objetivos. Me encantaría profundizar en cada uno de los 8 proyectos y en las instituciones asociadas, pero por razones de tiempo los remito al sitio web de nuestro proyecto para obtener más información. Asimismo, les comparto que hace apenas 3 meses lanzamos un podcast digital titulado Borderlands, el cual ilustra cómo se integraron los servicios bibliotecarios en los proyectos financiados. De este modo, también podrán conocer más detalles sobre dichos proyectos. Al concluir los proyectos, realizamos una serie de entrevistas con los beneficiarios y los consultores de la biblioteca para comprender mejor de qué manera las bibliotecas, las universidades y las agencias de financiación pueden respaldar adecuadamente este tipo de proyectos colaborativos complejos, situados en la intersección de las humanidades digitales, la erudición pública y la investigación con participación comunitaria. En lo que respecta a la infraestructura técnica, nuestros hallazgos validaron mucho de los resultados obtenidos en Calgary. El grupo de beneficiarios de Calgary identificó la curación y el intercambio de datos, el análisis y la visualización, los servicios de metadatos, la digitalización, la gestión de derechos y la difusión, así como los espacios colaborativos como sus principales necesidades. Entre los beneficiarios que entrevistamos, los servicios que con mayor probabilidad identificaron para su uso continuo y futuro fueron los relacionados con las colecciones especiales, los Catalyst Studios, la visualización de datos y el apoyo de datos geoespaciales. Al preguntarles
¿Qué servicios de investigación les gustaría ver priorizados en las bibliotecas? Las principales prioridades que surgieron fueron el alojamiento web, apoyo en diseño y desarrollo y colecciones especiales. Desean que consigamos financiación para todas esas colecciones tan valiosas. También destacaron la visualización y la alfabetización de datos, la gestión del apoyo a proyectos de investigación y un mayor respaldo a los servicios en red mediante comunicaciones coordinadas, actividades de difusión y alianzas estratégicas. En comparación con Calgary, el marcado énfasis en las colecciones especiales por parte de nuestros beneficiarios podría ser, en parte, el resultado de haber centrado y priorizado la investigación basada en colecciones en nuestra convocatoria de propuestas. Si bien los servicios de metadatos y la digitalización representan una prioridad compartida y tal vez un desafío común. Los Catalyst Studios constituyen el espacio más colaborativo de la Universidad de Arizona para la investigación y la participación, lo cual sugiere la importancia continua de la biblioteca como una entidad vinculada a un espacio físico concreto. Los beneficiarios hicieron hincapié en la alfabetización de datos, la visualización de datos y los datos geoespaciales, aspectos que influyeron activamente tanto en mis decisiones de contratación como en el desarrollo de prioridades dentro de la unidad. Como resultado de ello, entre otras iniciativas, se llevó a cabo un esfuerzo colaborativo con nuestro departamento central de TI para poner en marcha un repositorio de datos geoespaciales de Estados Unidos alojado localmente. Lamentablemente, el apoyo en material de alojamiento web y diseño ha seguido constituyendo un desafío para Arizona, un tema sobre el cual tendremos un poco más que decir más adelante. La prioridad final identificada por el galardonado es que creo que presenta la iniciativa como un esfuerzo altamente sociotécnico que requiere una coordinación significativa dentro y fuera del campus universitario. Cada vez más las instituciones académicas se están enfocando en fortalecer la investigación pública y la investigación participativa de la comunidad, pero no estoy completamente convencida de que hayamos hecho el trabajo para comprender y diferenciar cómo la investigación pública y la investigación participativa de la comunidad complementan y compiten con las normas y expectativas académicas establecidas desde hace mucho tiempo. Las experiencias de los galardonados indican la necesidad de iniciar conversaciones con académicos en los campos y representantes de nuestras oficinas de investigación que se enfocan en cosas como el cumplimiento de la investigación, la integridad de la investigación y los impactos más amplios, para determinar mejor cómo podemos acomodar una variedad de métodos de investigación para asociaciones interdisciplinarias y participativas de la comunidad. En nuestro trabajo con académicos de Digital Borderlands, enfatizamos la importancia de múltiples proyectos para múltiples audiencias. Esto se demostró bien en los resultados del proyecto, pero también creó puntos de fricción para los académicos que querían honrar las necesidades de sus nuevas asociaciones, mientras aún operaban dentro de las normas y expectativas de sus campos. Los galardonados se enfrentaron a obstáculos y desafíos relacionados con el diseño y los protocolos de investigación, las solicitudes al Comité de Ética de Investigación y la gestión de los tres recursos principales de cualquier proyecto: el tiempo, la financiación y el personal. El tiempo y la financiación son tal vez las consideraciones más importantes para las universidades y los organismos financiadores que buscan incentivar la labor académica de interés público y la investigación con participación comunitaria. La construcción y el mantenimiento de alianzas con la comunidad se desarrollaron a lo largo de extensos periodos, tal como demostró Verónica, financiadores hasta la universidad, circula en el interior de las instituciones y finalmente retorna hacia los socios comunitarios. Muchas de nuestras prácticas administrativas, diseñadas en principio para garantizar aspectos como la transparencia y la rendición de cuentas, terminan obstaculizando la distribución de fondos de investigación, aun cuando ésta sea perfectamente ética y apropiada. La confluencia de estas problemáticas vinculadas tanto al tiempo como al dinero
puede generar una sensación de exclusión estructural en el ámbito de la investigación con participación comunitaria. Cuando la Fundación Ford se puso en contacto con nosotras a través de su archivista de proyectos, yo acababa de ser contratada como jefa del Departamento de Colecciones Especiales. Pasé a ser curador de la región fronteriza a jefe de departamento en 2019, justo antes de la pandemia. La invitación consistía en postularnos para fungir como socio archivístico de la iniciativa de la Fundación Ford titulada Reclamando la Narrativa Fronteriza. Ya habían financiado a más de 40 subbeneficiarios. Reclamando la Narrativa Fronteriza era un esfuerzo por captar y moldear la atención nacional en torno a la migración y la frontera entre Estados Unidos y México, mediante el apoyo de la narración auténtica por parte de las comunidades afectadas, centrándose en las culturas y las dinámicas sociopolíticas que conforman la región. La financiación permitiría a defensores de los derechos de los migrantes, artistas, escritores y organizaciones trabajar durante un periodo de 3 años para organizar y preservar historias que reflejen la dignidad y la verdad de nuestras comunidades, conectándolas y empoderándolas para situar su propia narrativa en el centro bajo sus propios términos y sus propias voces. Esta iniciativa provenía de la Fundación Ford. Su plan consistía en incorporar a un socio archivístico para facilitar el acceso a los proyectos de los beneficiarios y asegurar su preservación. Junto con el Centro de Indagación Creativa Center for Creative Inquiry, fuimos seleccionadas para desempeñar esta función y crear un archivo liderado por la comunidad. Dividimos nuestras propuestas en 4 fases: construcción de relaciones, desarrollo del archivo, activación y sostenibilidad del archivo digital. Cuando esto ocurrió, a finales del 2020 y a principios del 2021, nos encontrábamos en plena pandemia y en medio de un periodo de ajuste de cuentas raciales, así como experimentando nuestros propios cambios y reajustes internos constantes como la institución de servicio público cuyo trabajo existía nuestra presencia física en el lugar. Sumado a varias vacantes en las distintas bibliotecas, reconocí desde el principio que esta iniciativa revestía una profunda importancia cultural, histórica y ética. Como socios archivísticos, sentimos una fuerte responsabilidad de asegurar su éxito, honrando las voces de las comunidades fronterizas y construyendo un archivo que reflejara su narrativa bajo sus propios términos. Como administradora, sentí un profundo sentido de responsabilidad al convertir esta experiencia en algo exploratorio, didáctico y gratificante al tiempo que cumplíamos con las expectativas mutuas. Por un lado, tenía claras nuestras limitaciones. Por el otro, sentía una gran tolerancia hacia la experimentación. Sentía una gran facilidad para discernir lo que era esencial y con propósito, y tenía muy claros nuestros objetivos, así como una visión lúcida de lo que necesitaríamos obtener de este grant si aceptábamos su invitación para postularnos al puesto de socio archivístico. A esta iniciativa de Ford, tan decidida y sustancialmente comprometida, y dada nuestra experiencia previa y la gran confianza que depositamos en nuestro equipo, constituyó en cierto modo un reconocimiento a nuestros años de trabajo acumulado en este ámbito. Sin embargo, la situación pareció compleja en aquel momento. Se trataba de una iniciativa que parecía reflejar fielmente nuestro proyecto documental sobre la frontera. La invitación no llegó directamente de la selección de colecciones especiales, sino a través de otro centro. No obstante, vislumbré una oportunidad para aprovechar lo que ya habíamos construido. En primer lugar, nos basábamos en los años de desarrollo invertidos en las diversas áreas de nuestro sólido proyecto de humanidades digitales, tal como he descrito anteriormente. Sabía que se nos exigiría y cuáles eran nuestras limitaciones del momento. En segundo lugar, estábamos en condiciones de aprovechar las fortalezas y la experiencia de nuestros colaboradores dentro del campus.
Cada una de las experiencias previas que he mencionado aquí sirvió de base para nuestro enfoque, sentando unos cimientos sólidos sobre los cuales podíamos avanzar si así lo decidíamos. Resultó inestimable el apoyo de nuestro equipo de entonces, Sarah Shreves y mi cómplice, Megan, y por supuesto el de todas las personas que contribuyeron, fueron tantas que resultaría imposible contarlas a todas. Los enfoques que adoptamos para reivindicar la narrativa fronteriza se fundamentaron en nuestra práctica habitual dentro de áreas de exploración que, según mis expectativas, nos permitirían seguir enriqueciendo futuros planteamientos que resultaran beneficiosos tanto para la comunidad como para nuestra propia labor profesional. Así pues, dotados de los recursos y la audacia necesarios para experimentar y con el firme propósito de mejorar, nos propusimos dar continuidad a nuestra misión de ampliar la comprensión de la región fronteriza entre Estados Unidos y México mediante el uso de fuentes primarias, amplificando las voces de aquellas personas cuyas vidas se desarrollan en torno a la frontera. El enfoque que propusimos se basó en iniciativas digitales sobre las regiones fronterizas financiadas por la Fundación Mellon y sirvió de base para nuestra estrategia de recuperar la narrativa fronteriza. También nos apoyamos en los esfuerzos de las bibliotecas de la Universidad de Arizona para respaldar la investigación académica digital en las zonas fronterizas. Estábamos muy interesados en explorar formas de construir una infraestructura mantenible y sostenible que apoyara los proyectos de investigación digital de nuestros usuarios, un tema sobre el cual Megan hablará con más detalle. Para desarrollar un archivo exclusivamente digital, propusimos emplear el paquete Domain of One's Own, dominio propio, de Reclaiming Hosting, lo cual nos permitió explorar el método de alojamiento compartido como una solución a largo plazo para respaldar archivos comunitarios, así como seguir acumulando experiencia y conocimientos sobre las capacidades de servicio de alojamiento a lo largo del plazo que ofrece este producto. Reclaim Hosting se lanzó en 2013 con el objetivo de proporcionar a los estudiantes dominios y alojamiento web que pudieran poseer y controlar, de modo que pudieran llevárselos consigo una vez finalizados sus estudios. Habían desarrollado servicios de migración que garantizaban la propiedad del estudiante, permitiéndoles llevarse su contenido tras la graduación. Los mismos principios de propiedad y control que hacían atractiva esta solución para los portafolios de los estudiantes nos hicieron ver un gran potencial para el soporte de infraestructura institucional. Además, la solución se alineaba con nuestra búsqueda de plataformas que reforzaran tanto los servicios sociales como los archivos. Sin embargo, tal como compartirá Megan, descubrimos que no resultaba una opción viable para la presentación de servicios a largo plazo. En resumen, ofrecimos las siguientes opciones a los beneficiarios del grant en lo que respecta a la incorporación de sus materiales al archivo digital. No se les obliga a hacerlo, es decir, no era un requisito, dejamos esto muy claro, y la Fundación Ford se mostró plenamente conforme con respetar dicha condición. Las opciones consistían en ofrecerles una plataforma digital que pudieran utilizar de forma totalmente autónoma para que simplemente eligieran la solución que mejor les pareciera, ofrecerles apoyo para añadir contenido a la plataforma de su elección o aceptar la donación de sus proyectos o producto para ser incluido en un archivo digital que nosotros mismos construiríamos y gestionaríamos dentro de nuestra sección de colecciones especiales. A través del uso de Reclaim Hosting, descubrimos que esta última opción resultaba insostenible. Si bien la plataforma está diseñada para que los particulares puedan utilizarla de manera sencilla, es decir, que está lista para usarse sin necesidad de configuraciones complejas, observamos que aquellos beneficiarios con menos conocimientos técnicos o que simplemente no estaban interesados en ello, al no haber recibido financiación directa para la difusión de sus proyectos a través de una plataforma digital, requerían una cantidad de orientación y asistencia significativa que resultaba insostenible para nosotros, simplemente para lograr construir sus propias plataformas.
Cabe recordar que se trata de personas que dedican su labor a la justicia social. Por tanto, su enfoque estaba puesto en este trabajo de fondo y no en la construcción de un repositorio digital. Puedo hablar de ello un momento. De hecho, ese fue precisamente el taller en el que estuve tratando el tema. Me gustaría compartir que, en el marco de la iniciativa para reclamar la narrativa fronteriza, participaron cerca del 70% de los galardonados, una cifra bastante elevada. El objetivo, en muchos casos, era archivar sus trabajos. Básicamente, resultaba insostenible ya que tenían que ocuparse de todas sus demás responsabilidades, aparte de archivar sus trabajos. Pero sí me gustaría compartir cuántos participantes terminaron trabajando con nosotros. La gran mayoría de quienes colaboraron con nosotros optaron por trabajar a través de nuestros archivos, solicitándonos que gestionáramos sus archivos digitales en su nombre, lo cual considero una hermosa muestra de confianza y un reflejo del nivel de compromiso que logramos establecer con ellos para llevarlos a ese punto. Unos 6 participantes decidieron crear sus propios archivos, por lo cual les brindamos capacitación y asesoramiento, y por último, incorporamos proyectos que se habían desarrollado externamente en la web abierta, sumando alrededor de 10 u 11 iniciativas de este tipo. Así pues, lo que deseo abordar son algunas de las lecciones aprendidas al llevar a cabo ambos proyectos de manera simultánea. Esta experiencia nos enseñó mucho sobre la prestación de apoyo bibliotecario a archivos comunitarios de enfoque digital y a proyectos de investigación con participación comunitaria. Si tuviéramos que compartir con la comunidad fronteriza de humanidades digitales alguna de las lecciones que aprendimos con tanto esfuerzo, haríamos hincapié en la necesidad de construir un vocabulario compartido, gestionar las expectativas en cuanto al apoyo del personal y los resultados de los proyectos, comprender el soporte y la infraestructura necesarios para implementar proyectos a gran escala, así como evaluar el propio grado de preparación para ello y reinventar la forma en que la preservación y la sostenibilidad pueden y deben concebirse. Incluso dentro del propio entorno bibliotecario, a menudo nos vimos en la necesidad de trabajar de manera interdisciplinaria entre departamentos para clarificar y articular las diferencias entre, por un lado, los archivos y colecciones digitales creados por las propias bibliotecas y por el otro, las colecciones de investigación académica de carácter itinerante. Nos topamos con necesidades y prácticas divergentes, especialmente en el caso de estas últimas. En lo referente a los metadatos, un ámbito en el que se utilizaban más como una herramienta de análisis cualitativo que como un instrumento destinado a la estandarización y al acceso y la interoperabilidad, más allá de la mera posibilidad de localizar el recurso a través de su URL. Seguimos explorando estrategias de consultoría y derivación para proyectos de investigación digital que utilizan materiales de colecciones especiales o que están orientados a la adquisición de colecciones especiales. Si bien nuestro trabajo en la recuperación de la narrativa fronteriza fue fundamentalmente archivístico, dedicamos una cantidad considerable de tiempo a construir un vocabulario compartido con nuestros beneficiarios en torno a los matices de las prácticas archivísticas y las decisiones inherentes a un enfoque postcustodial. Así, analizábamos los pros y los contras de las diferentes opciones y trabajamos con ellos para comprender las limitaciones de las posibilidades que ofrece el archivo digital. Esto requirió un nivel bastante alto de capacitación y consultas sobre alojamiento web y el uso de la herramienta de exhibición digital llamada Omeka, así como la creación de metadatos para describir todo el contenido de sus colecciones. Incluso, contando con la generosa financiación de las fundaciones Ford y Mellon, a menudo observábamos una brecha entre los resultados que los beneficiarios imaginaban y lo que resultaba factible dentro del alcance de nuestro propio personal y nuestra infraestructura. Como archivistas y bibliotecarios, somos plenamente conscientes de los costos de sostenibilidad asociados a los proyectos a medida que exigen altos valores de producción. Los beneficiarios
solían sentirse frustrados por las limitaciones de las soluciones preconfiguradas, pero carecían del acceso a los recursos adicionales necesarios incluso para realizar una personalización mínima. A menudo les sorprendía la cantidad de tiempo, esfuerzo y conocimientos especializados que se requerían, incluso para proyectos digitales muy modestos. Probablemente ustedes estén al tanto de esto, dado que ahora trabajan con Silvia. Ambos proyectos dependieron de un respaldo institucional. En términos de personal, infraestructura y compromiso, realmente significativo, y si bien tuvimos la fortuna de haber construido gran parte de la infraestructura necesaria y de haber acumulado la experiencia técnica del personal a lo largo de varios años, el alojamiento web flexible y sostenible ha seguido representando un gran desafío para nosotros, así como para muchas de nuestras instituciones. Habíamos piloteado un dominio propio dentro de las bibliotecas, pero coincidimos en que, dada nuestra dotación de personal, no contábamos con los recursos humanos suficientes para brindar un apoyo continuo más allá de la escala de unos pocos proyectos acotados. Esto deja un vacío en el conjunto de soluciones institucionales disponibles para iniciativas complejas de humanidades digitales, de carácter multiinstitucional y con participación comunitaria. Actualmente, no tenemos del todo claro cuál es el espacio idóneo para alojar este tipo de proyectos. A la luz de estas experiencias, estamos comenzando a explorar un modelo de capacitación más delimitado, empleando estrategias de computación mínima a través de páginas estáticas en GitHub y el marco de trabajo Collection Builder para facilitar las humanidades digitales, la erucción pública, la investigación con participación comunitaria y el archivo comunitario postcustodial. Mi observación final se refiere a nuestra experiencia en materia de sostenibilidad y preservación. Fuimos sumamente cuidadosas al distinguir entre ambos conceptos. Priorizamos aquello que deseábamos sostener a lo largo del tiempo frente a aquello que pretendíamos preservar mediante la captura de un momento específico en el tiempo. En ambos proyectos, nuestro objetivo fue nutrir y cultivar relaciones y colaboraciones que continuarían evolucionando más allá de la duración de los proyectos financiados por los grants. Asimismo, estábamos deseosos de ver reflejada esta evolución en las representaciones digitales de los proyectos que apoyábamos. Confiamos en que los proyectos de Digital Borderlands y los archivos de RBN siguieran creciendo y transformándose con el paso del tiempo. En este sentido, nos centramos en sostener las relaciones y preservar el contenido. Nuestro enfoque respecto a la preservación de contenidos varió según el proyecto. En aquellos casos en los que formalizamos el ingreso de materiales y asumimos compromisos de la custodia a largo plazo, continuaremos preservando los ítems y las colecciones de manera indefinida, pues es esa la labor propia de las bibliotecas. Para los proyectos de humanidades digitales y los archivos postcustodiales, con los que mantendremos una relación más distante o indirecta, optamos por enfoques basados en snapshots, utilizando el archivo web como herramienta. Capturamos el estado en que se encontraba el proyecto al finalizar su periodo de financiación y ofrecimos alojamiento gratuito durante un lustro adicional, antes de devolver la responsabilidad a los beneficiarios para que estos decidieran si mantener sus proyectos de forma independiente o darlos por concluidos. Se trata de una solución sumamente pragmática, ya que toma en consideración nuestra propia capacidad institucional a largo plazo. De este modo, podemos centrarnos en sostener las relaciones existentes, forjar nuevas colaboraciones y preservar de manera selectiva el tiempo que continuamos nuestra labor de documentar la región fronteriza. Para concluir nuestra plática del día de hoy, quiero que retomemos la pregunta de manera silenciosa que ha dado forma a todo lo que hemos estado debatiendo. ¿Cómo avanzamos de manera responsable? La investigación, la curaduría y la narración de historias en las zonas fronterizas nunca son actos neutrales. Están moldeadas por el poder, la historia, el acceso y la ausencia. Por ello, nuestros próximos pasos deben ser intencionales,
debemos avanzar hacia marcos éticos y sostenibles para la participación comunitaria, marcos que no sean extractivos ni meramente simbólicos ni temporales, sino recíprocos y perdurables. Este tipo de participación nos exige reconsiderar la autoría y la autoridad. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién se beneficia de ella? ¿Quién es invitado a entrar en la sala? ¿Quién permanecería aún afuera? Una participación sostenible requiere que construyamos relaciones que perduren más allá de un único ciclo de grants, de una sola exposición o de una sola publicación. Implica rendición de cuentas, implica una toma de decisiones compartidas e implica priorizar la confianza por encima de la visibilidad. Las fronteras, ya sean geográficas, culturales, lingüísticas o disciplinarias, exigen que nos detengamos a comprender la complejidad, nos piden que resistamos las simplificaciones y nos desafían a honrar la experiencia vivida como una forma de conocimiento y no meramente como una anécdota. A medida que continuamos con esta labor, comprometámonos con la co-creación en lugar de la simple consulta, con la colaboración en lugar de la extracción y con la gestión responsable en lugar de la mera posesión, aunque estos sean, por ahora, ideales aspiracionales. Realizamos este trabajo en medio de un paisaje cultural, político y económico en constante transformación. Las políticas cambian y somos testigos de ello. Los panoramas de financiación fluctúan o estamos a punto de experimentarlo. Las narrativas se debaten y se ponen en tela de juicio, algo que estamos viviendo en este momento. Las comunidades experimentan nuevas presiones y nuevas formas de vulnerabilidad. En este contexto, la responsabilidad de los investigadores, los curadores y los narradores no consiste únicamente en documentar el cambio, sino en responder a él con integridad y cuidado. Continuar con esta labor implica mantenernos adaptables sin renunciar a nuestros valores. Significa fortalecer las alianzas intersectoriales, abogar por la asignación de recursos que respalden las relaciones comunitarias a largo plazo y tener la valentía necesaria para examinar nuestras propias prácticas institucionales, preguntándonos en qué aspecto podemos mejorar y actuar en consecuencia. Si bien este proceso conlleva una necesaria dosis de vulnerabilidad, espero haberles ofrecido algunos ejemplos concretos en lo que puedan inspirarse. A medida que todos ustedes inician o dan continuidad a su propio trabajo en este ámbito, confío que este encuentro sirva como un punto de impulso renovado. Tal vez salgamos de aquí con una determinación y una intención clara, y con al menos una alianza concreta que podamos cultivar. Esperamos que el ejercicio de pensamiento de diseño que Megan dirigió ayer para aquellos que estuvieron presentes haya servido para sembrar las semillas que necesitaban o para infundirles un poco de valentía. Sigamos adelante con perseverancia y seamos la luz en nuestro rincón del mundo. La labor continúa y espero con entusiasmo seguir compartiéndola con todos ustedes. Gracias. Una vez más, muchísimas gracias a todos. Dado que empezamos un poco tarde, podemos dedicar unos minutos a la sección de preguntas. También invitamos a quienes nos acompañan en línea si desean compartir sus comentarios o preguntas a través del chat o bien activar su micrófono. El espacio está ahora abierto para ello. La mayor parte de los asistentes a esta sesión cursa la asignatura de Humanidades Digitales Latinas. Por lo tanto, gran parte de lo que han visto el día de hoy corresponde a proyectos de gran tamaño de humanidades digitales. Así que siéntanse libres de intervenir, ya sea como estudiantes, como investigadores, para consultar sobre cualquier trabajo que tengan en mente realizar o sobre el cual les gustaría obtener más información. Tengo curiosidad por saber
¿cuál ha sido, por así decirlo, el mayor dilema ético con el que se han topado alguna vez? Creo que, afortunadamente, no hemos llegado a experimentarlo, pero la preocupación latente siempre gira en torno a las investigaciones extractivas. Sin embargo, en la forma en que planteamos el plan y las propuestas, tanto para el grant de la Fundación Conmelon como para la Fundación Ford, fuimos muy claros al respecto. Por ejemplo, en el caso de los investigadores que participaban en el proyecto Digital Borderlands, si estos iban a trabajar con socios comunitarios, les exigíamos que ya contaran con una relación establecida de antemano. Esto sería para indicar precisamente que se trataba de una relación de larga data y no de un vínculo creado únicamente con el fin de conseguir un grant. En definitiva, ese es un tema que debatimos con mucha frecuencia en nuestro campo. Sí, exacto. La premisa es: nunca permitan que la oportunidad de financiación sea el catalizador para construir una relación. Construyan primero la relación y solo entonces decidan de manera conjunta qué rumbo tomar una vez obtenida la financiación. En mi opinión, eso consiste precisamente en poner las cosas en orden y hacerlas en la secuencia correcta. Otro aspecto que me parece interesante surge cuando trabajamos con comunidades que, como bien sabemos, podrían verse perjudicadas si sus contenidos se publican abiertamente en la web. Creo que una de las mayores tensiones éticas que experimentamos como bibliotecarios es la siguiente. Creemos firmemente en el acceso abierto para todos, en que la información debe ser libre, pero también creemos profundamente en la privacidad y en no causar daño a las personas. Por ello, creo que somos muy cuidadosas a la hora de equilibrar el respeto por la privacidad con el compromiso con la apertura, y esto se manifiesta de formas realmente interesantes, a veces incluso en discusiones sobre detalles muy pequeños. Por ejemplo, en uno de nuestros proyectos sobre las fronteras digitales, tuvimos el caso de un solicitante de asilo que se encontraba detenido y que realizaba dibujos artísticos realmente geniales durante su encarcelamiento. Uno de esos dibujos era una imagen satírica de Mickey Mouse dentro de un centro de detención de ICE. Teníamos un gran deseo de compartirlo y publicarlo en línea, pero surgieron conversaciones internas de este tipo. Esto podría ser objeto de litigio. ¿Realmente queremos llamar la atención de Disney sobre esta persona que ya se encuentra en una situación sumamente vulnerable y difícil? Son este tipo de conversaciones las que nos sentamos a tener y a analizar. En mi opinión, este es un aspecto con el que somos extremadamente cautelosos, pues, como bien saben, por mucho que deseemos hacer que la información sea abierta, de libre acceso y esté disponible para la mayor cantidad de personas posibles, solo lo haremos siempre y cuando ello no vaya a causar daño a otros seres humanos. Así que, al principio, tal vez esa apertura me ayudó a reflexionar, o por decirlo de algún modo, me hizo tomar conciencia de que en esta etapa temprana existía una especie de diferencia de valores en lo que respecta a nuestra ética profesional, esos valores de apertura de los que hablas. Sin embargo, en relación con nuestras comunidades indígenas, teníamos en nuestras colecciones ciertos materiales que no necesariamente deberían de estar expuestos. Tal vez se había dado permiso para su uso hace 50 años, pero en el momento actual no resultaba apropiado mantenerlos abiertos al público. Se trataba de una cuestión ética, pero también de una clara diferencia de valores. Por ello, hemos evolucionado hasta llegar a un punto en el que, si bien comprendemos la lógica general de la profesión, reconocemos que este es un asunto con el que lidiamos constantemente. Hemos establecido pautas trabajando en colaboración con toda la universidad para asegurar la coherencia sobre cómo deben utilizarse los materiales. Si bien el material está disponible y abierto al público, recae en el investigador la responsabilidad de comprender que el hecho de que algo esté accesible no implica necesariamente que deba ser utilizado. Algo que me gustaría compartir con todos ustedes, especialmente con quienes están desarrollando proyectos,
es la existencia de otra iniciativa financiada por la Fundación Mellon llamada Humetrics HSS. Este proyecto aborda la cuestión de cómo llevar a cabo una labor académica impulsada por valores y cómo fundamentar la propia investigación en dichos principios éticos. Además, ofrece herramientas para construir marcos de referencia. En nuestro caso, y particularmente en el contexto del proyecto para la reapropiación de la narrativa fronteriza, realizamos varios talleres y procesos iterativos para definir cuáles eran nuestros valores, cómo los estábamos integrando en nuestra práctica, cómo deberíamos actuar con los beneficiarios de los grants y cómo deberíamos centrar nuestra toma de decisiones cuando surgieran situaciones o temas complejos y delicados. Considero que realizar este trabajo, un proceso que tomó su tiempo pero que resultó sumamente provechoso, fue fundamental para sentarnos en la mesa y situar nuestros propios valores en el centro mismo de nuestra labor. De este modo, cuando surgen situaciones éticamente cuestionables, podemos responder con firmeza: bien, este es el marco de referencia bajo el cual operamos. Estamos dispuestos a tomar decisiones difíciles, como no publicar ciertos contenidos en línea o mantener determinados materiales restringidos, por respeto a la soberanía de las comunidades, ya que ese es el principio que consideramos prioritario. Otro resultado de aquello fue la conversación que mantuvimos con Ford. Como saben, Ford invirtió una gran cantidad de fondos no solo para nosotros, sino para todos los beneficiarios de los grants, y a pesar de ello, comprendieron que no les exigiríamos trabajar con nosotros en el archivo digital. Se trataba de priorizar la relación o la tecnología o el requisito de la manera más adecuada. Me parece que esto resulta sumamente útil. Ayer hablé bastante sobre la importancia de bajar el ritmo y sé que en el ámbito académico y en realidad en muchas otras industrias tendemos a querer avanzar a toda velocidad. Sin embargo, cuando realizamos este tipo de labor es fundamental saber cuándo es necesario detenerse. Si tienen alguna duda, sea cual sea, simplemente bajen el ritmo y entablen una conversación. Como comenté respecto a mi colega, nosotras ya nos conocíamos, pero aún así tuvimos que llegar a un verdadero entendimiento mutuo a través de muchísimas conversaciones. En definitiva, no se preocupen por ralentizar el proceso. El resultado final será mucho mejor. Tengo una pregunta. Bueno, dos preguntas, pero creo que están relacionadas. Lamento haberme perdido la presentación anterior en la que quizás hablaron sobre la arquitectura o la estructura con la que recopilaron los materiales que utilizan. Me gustaría saber qué arquitectura están utilizando sus participantes y cómo están funcionando los archivos frente a los nuevos requisitos de accesibilidad que tienen las universidades. Yo enseño arte, por lo que resulta casi imposible abordar la pintura en nuestras clases de historia del arte impartida en línea. ¿Cómo están gestionando ustedes los subtítulos, los materiales, las descripciones visuales y todo lo demás? Creo que, en parte, la respuesta a esa segunda pregunta es la siguiente. Debo decir que fue fantástico trabajar con Ford. Tal vez actuaron con prevención, pero fueron muy claros al estipular que cualquier cosa que construyéramos debía ser accesible. Por ello, trabajamos en colaboración con nuestro Centro de Recursos para la Discapacidad, para garantizar que todo lo que estábamos desarrollando cumpliera con los criterios de accesibilidad. Así que cuentan con personal específico para realizar esa labor. Lo pregunto porque sé que, en el caso del cuerpo docente, resulta imposible que uno solo pueda encargarse de hacerlo todo por su cuenta. Pues bien, el Centro de Recursos para la Discapacidad brindó apoyo a las personas encargadas. De hecho, contratamos a un diseñador web, lo cual fue de gran ayuda, ya que así contactamos con el personal necesario. No se trataba de personal que ya tuviéramos asignado previamente en el Departamento de Colecciones Especiales. Ellos ofrecieron el asesoramiento técnico y, posteriormente, el diseñador web se encargó de la implementación. Y hemos integrado al representante del Centro de Investigación sobre la Discapacidad de manera tan profunda en nuestras operaciones que ella asumió un rol formal como asesora.
encargándose de asegurar que todo estuviera alineado con las normativas. De hecho, esto se llevó a cabo antes de la entrada en vigor del Título 2. Por lo tanto, lo que se exigía en aquel entonces no era necesariamente lo mismo que se exigirá a partir del próximo mes de abril. Si ahora avanzamos hacia el cumplimiento del Título 2, lo cual representa un desafío enorme en términos de tiempo y esfuerzo, es una misión sumamente laboriosa. Así es, una misión que exige una cantidad significativa de trabajo y sigo sin creer que las autoridades comprendan plenamente cuán intensivo en mano de obra resulta este mandato. Esa es mi percepción, o al menos la premisa bajo la cual estamos operando. Claro, porque no podríamos utilizar los materiales a menos que ya contaran con los títulos, exigido por el título 2, de modo que ni siquiera podríamos emplearlos con fines docentes. Exactamente. En el ámbito de los archivos, la situación resulta muy interesante, ya que el título 2 contempla una exención específica para los materiales archivados. Sin embargo, el concepto de archivo que ellos manejan no coincide necesariamente con el que nosotros utilizamos. Por ello, nuestra principal interrogante y el tema central de nuestra colaboración con la Oficina del Asesor Jurídico General ha sido determinar con exactitud cómo encajamos nosotros dentro de dicha extensión archivística. Tengo la impresión, a juzgar por el enfoque que estamos adoptando, de que otras instituciones como la Universidad de Arizona lo están abordando de manera distinta. De hecho, parece que cada universidad está adoptando una interpretación diferente sobre cómo afrontar este desafío. Pues bien, la situación es que todos nuestros recursos web, todo el material que tenemos publicado en línea para el público, deben ser accesibles. Estamos gestionando un gran número de avisos, avisos de retirada de contenido y avisos de accesibilidad, indicando que, si se detecta que algún elemento no es accesible, este es el procedimiento para notificárnoslo y que podamos subsanar el problema. En lo que respecta a gran parte de las obras de arte, dada la abrumadora cantidad de millones de elementos individuales que poseemos, nuestro enfoque se centra más bien en presentar nuestro plan de subsanación y explicar cómo lo estamos llevando a cabo. Si alguien necesita acceder a un material de inmediato, lo retiraremos o lo adaptaremos con la mayor celeridad posible, pero sencillamente no disponemos de la mano de obra necesaria para realizar esa subsanación de forma inmediata en todos los casos. Por consiguiente, nuestra actitud general es la siguiente: siempre y cuando actuemos de buena fe, especialmente en lo que respecta a los contenidos que generemos de ahora en adelante, tendremos que encargarnos nosotros mismos de garantizar la accesibilidad, al igual que se exige al resto del cuerpo docente. Al fin y al cabo, nosotros también somos docentes. Esto implica que, a medida que desarrollemos nuevos proyectos, deberemos realizar nuestras propias verificaciones de accesibilidad. Estamos impartiendo mucha información sobre cuestiones prácticas, cómo realizar dichas verificaciones, cómo anticipar el aspecto final del contenido desde la perspectiva de la accesibilidad o cómo generar automáticamente las etiquetas alternativas. Existen soluciones alternativas como el uso de inteligencia artificial para redactar automáticamente el texto alternativo por nosotros. En definitiva, nuestra posición actual se resume en intentar operar siempre de buena fe y, al mismo tiempo, crear las condiciones necesarias para que la subsanación sea posible cuando surja una necesidad inmediata, garantizando así que nadie tenga que preguntarse cómo solicitar la corrección de un material si éste no cumple con los requisitos adecuados. Tenemos una pregunta de Mónica. Ella plantea lo siguiente: tratándose de grandes proyectos en el ámbito de las humanidades digitales, ¿cómo abordan la elección del tema principal? Da la impresión de que es un campo muy amplio y supongo que eso se refiere específicamente a algún tema en particular, por lo que le gustaría saber exactamente cómo profundizar en temas específicos. Esta pregunta viene de un estudiante. Muy bien, intentaré responder eso. Creo, y esto es algo que hemos conversado con algunos de ustedes, que lo ideal es intentar centrarse realmente en algo que les interese, algo que mantenga viva su curiosidad y que les permita desarrollar sus habilidades de investigación. En definitiva, algo que se sientan que es verdaderamente lo suyo. Así es como yo lo abordaría. De hecho,
Todos estos proyectos que hemos mencionado no surgieron simplemente porque se nos ocurrieron de la nada. Más bien, nacieron a partir de otras iniciativas. Por ejemplo, surgieron de investigaciones que alguien ya estaba llevando a cabo. En este caso, periodistas, que intentaban indagar en los problemas que enfrentan los reporteros en la zona fronteriza, como las amenazas de violencia en el ejercicio de su labor. Por lo tanto, tiene que ser algo que realmente les apasione. Sí, estoy de acuerdo. Creo que desde la perspectiva de un estudiante que debe elegir un proyecto al cual dedicarse, ya sea para un proyecto de fin de carrera o una tesis, lo más difícil suele ser lo siguiente. La idea inicial tiende a ser mucho más ambiciosa de lo que resulta factible realizar en el tiempo que uno permanece como estudiante. Por eso mi consejo es mantengan esa gran idea, pues es la que les genera entusiasmo y energía, pero luego vayan acotándola y reduciéndola poco a poco. Tengan en cuenta que esa gran idea inicial podría ser, en realidad, un proyecto para 10 años. Ustedes, en cambio, tienen entre manos un proyecto de apenas 6 meses. Así pues, creo que el punto de partida suele ser ese tema que les interesa, esa gran idea inicial, y a partir de ahí deben preguntarse, ¿cuál es el aspecto más específico y concreto dentro de esa gran idea que podría constituir una contribución original? ¿Qué aspecto les entusiasma? ¿Les indigna o les despierta algún sentimiento profundo? En mi opinión, definir el alcance o la delimitación del proyecto, especialmente cuando uno es nuevo en este tipo de trabajos, es, sin duda alguna, lo más difícil de todo. Creo que, en cuanto a los temas, hay muchísimas cosas que pueden resultar interesantes. La búsqueda de temas fascinantes es interminable. Sin embargo, encontrar temas que sean realmente viables me parece sumamente complicado. Si tienes acceso a personas que ya han realizado trabajos similares y con quien puedas mantener un breve intercambio de ideas para determinar, por ejemplo, cuánto tiempo requeriría el proyecto o si se trata de una tarea para una sola persona o para un equipo de 10, creo que eso constituye el mayor desafío y la parte más difícil cuando uno es nuevo en el campo. Y existen por ahí herramientas, ejercicios de depuración o de reducción que te ayudarían con ese proceso. Verás, no los tengo a la vista en ese momento y ya no me dedico a esa labor de enseñar estudiantes, pero por lo general se trata de una hoja de trabajo en la que tú anotas tu gran idea, luego la herramienta te ayuda a ir depurándola. Yo tengo una pregunta. En primer lugar, ¿podrías contarnos un poco más sobre tus clases de redacción para propuestas de grants? ¿Subcontrataste a alguien para ello? Tengo curiosidad, sobre todo, por saber cómo recopilaste el material. ¿Existía algún tipo de prototipo? Veo que estás sonriendo, pero ¿qué aspecto tenía exactamente? Y, en segundo lugar, ¿es esto algo que también incorporaste a tu labor docente con los estudiantes? Una de las cosas que no hablé fue que en la época en que estuve en Illinois, donde trabajé en un centro de investigación, fue precisamente la redacción de grants. Allí aprendí a marchas forzadas, bebiendo directamente de la fuente, gracias a mi mentor que dirigía el centro. Así pues, recibí una intensa mentoría a lo largo de mis 20 y principios de mis 30 años, redactando propuestas institucionales de desarrollo de capacidades que oscilaban entre los $200,000 y los $5 millones. Tuve la gran suerte de tener este tipo de exposición. Hubo un momento mientras trabajaba en el centro de investigación en el que llegué a redactar unas 10 propuestas en un solo año, lo cual es una auténtica locura. Por lo tanto, adquirí muchísima práctica. Basándome en esa experiencia, imparto talleres para ayudar a la gente a reflexionar sobre la redacción de propuestas, cómo abordar la narrativa de la solicitud, pues se trata, en esencia, de un ejercicio de storytelling dirigido a un público muy específico y cómo concebir las distintas piezas y componentes de la propuesta como elementos interconectados. Considero que uno de los errores más comunes y complejos de evitar es intentar subcontratar o delegar fragmentos sueltos de la propuesta. Sin embargo, el hilo conductor intelectual que cohesiona esos fragmentos es precisamente lo que le da sentido y coherencia al conjunto de la solicitud. Por ello,
No soy partidaria de pedir a la oficina administrativa que elabore el presupuesto por uno mismo. Creo que el presupuesto está intrínsecamente ligado al trabajo intelectual que sustenta la narrativa. Fingir que ambos aspectos pueden delegarse es algo que, si bien la gente hace constantemente, me parece una oportunidad desaprovechada. A mi juicio, el cronograma de ejecución, la declaración de relevancia e impacto y el presupuesto deben dialogar entre sí. Es impredecible lograr interconectar la narrativa con el presupuesto y el cronograma para que la propuesta resulte verdaderamente viable. Así pues, en nuestro caso, el proceso de redacción de la propuesta lo llevamos a cabo de forma conjunta. Sin duda alguna, el equipo de Digital Borderlands lo redactó en colaboración. Éramos Sean y yo. Recuperando la narrativa fronteriza, contábamos también con nuestros socios de los centros de influencia con quienes colaboramos en su redacción. Sin embargo, asumimos la plena responsabilidad de cada una de sus partes. El único momento en que solicitamos la asistencia de nuestra oficina de presupuesto fue para consultar ciertos detalles puntuales, tales como cuál es el GRE en este momento o cuánto asciende el salario. Sí, quiero decir, creo que fue un ángel enviado del cielo cuando Megan se unió al equipo, porque estábamos hablando de esto hace un rato, de cómo Megan es muy metódica y yo soy muy intuitiva. Así que yo me encargo de la parte narrativa y estaba inmensamente agradecida porque sabía, gracias a mi experiencia previa, que mientras redactábamos la solicitud de grant, debíamos asegurarnos de tener muy presentes tanto el presupuesto como los plazos de ejecución. Pero francamente en aquel momento no dominaba el lenguaje técnico necesario para ello. Así que cuando Megan llegó y nos aportó cierta estructura, logramos organizarnos de tal modo que, bueno, yo redactaba ciertas secciones y luego Megan trabajaba en el presupuesto. De hecho, dedicaba mucho tiempo a ajustar y cuadrar las cifras, pero siempre asegurándose de que todo estuviera alineado con la narrativa del proyecto y con nuestras necesidades reales. Como dije en mi charla, gracias. Sabía que necesitábamos cubrir ese puesto, nuestro puesto, y era algo indispensable. Pero además, al trabajar de forma iterativa, reescribiendo y revisando sobre la marcha, surgían ideas o detalles en los que tal vez la otra persona no había reparado. Por eso es tan beneficioso trabajar de esta manera, especialmente si colaboras con miembros de la comunidad, porque realmente están construyendo el proyecto juntos, en lugar de que uno lo elabore por su cuenta y luego simplemente se lo pase al otro para que le eche un vistazo superficial. La idea es dialogar y debatir cada punto en profundidad. Es un proceso divertido, casi como una lluvia de ideas, en el que de repente exclamas, ah, en realidad sí contratamos a tal persona o si ajustamos esto otro. Así que es fundamental redactarlo todo en equipo. Y creo que no resulta nada agradable que te incorporen a una solicitud de grant que ya está completamente cerrada y definida. En cambio, empezar desde los cimientos, desde la fase inicial, y asegurarse de que todos los participantes estén alineados y compartan una misma visión es la clave para que el proyecto llegue a un buen proceso. Creo que cualquier persona que vaya a participar en un grant, de cualquier forma, debe estar presente en la mesa para redactarla. La única excepción sería el caso que se vaya a contratar personal externo y aún no se sepa a quién se contratará. Pero si se puede redactar una descripción del puesto y publicar la oferta. Me parece que esa es probablemente la única excepción que yo haría en esa regla. En este momento hay algunas organizaciones que están gestionando pequeños seed grant para proyectos estudiantiles. Voy a compartir esa información ya que resulta muy útil para dar los primeros pasos en la redacción de propuestas de financiación. En este contexto, uno describe su proyecto específicamente con miras a obtener fondos y no pensando en una audiencia general, lo cual supone un enfoque muy diferente. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué tipo de reacciones recibieron por parte de la comunidad cuando finalmente concluyeron el proyecto? ¿Y qué tipo de sensaciones experimentaron ustedes mismas al darlo por terminado?
Puedo hablar un poco sobre el Simposio para la Recuperación de la Narrativa Fronteriza. Como parte de esa gran celebración de la que hablamos ayer, se llevó a cabo este simposio, seguido de un evento de lanzamiento. El simposio fue exclusivamente por invitación. Se invitó a todos los beneficiarios de los grants, así como a miembros específicos de la comunidad que han estado colaborando con nosotros de diversas maneras. También asistieron algunos financiadores adicionales. La Fundación Ford invitó a otros financiadores locales, pero en cuanto a tu pregunta sobre la respuesta de la comunidad, fue casi como la culminación del trabajo, aunque culminación suena a final, ¿verdad? Me refiero a la culminación de muchos años de esfuerzo, algo que nuestros donantes pudieron apreciar. Los miembros de la comunidad, incluyendo a la gente mayor y oradores invitados como Rea y la periodista María Hinojosa, también lo percibieron. Fue una experiencia verdaderamente gratificante, ya sabes, sumamente gratificante, tenerlos ahí como parte del evento y ver simplemente que estaban muy orgullosos. Decían cosas como, tenemos que seguir haciendo esto. De hecho, llegaron a sugerir la organización de otras conferencias y actividades similares, aunque eso no formaba parte del alcance original del proyecto. Pero sí, hubo mucho entusiasmo al respecto, tanto durante el simposio como en el evento de lanzamiento. El lanzamiento fue una fiesta, estuvo genial, y eso es precisamente lo que la Fundación Ford comprendió y deseaba lograr. Para nosotros fue fantástico poder hacerlo realidad. Muchas gracias por preguntar. Creo que los momentos de celebración son sumamente importantes. A veces pienso que en el ámbito de la educación superior no siempre hacemos un buen trabajo al detenernos para reflexionar, celebrar y expresar gratitud. Por eso, creo que integrar esos momentos de manera intencional es algo realmente positivo. También es fundamental asegurar que la comunidad tenga oportunidades, ya sea para visitar el campus o para que nosotros llevemos las actividades hasta ellos, tal como lo hicimos en aquella ocasión. De hecho, realizamos varios foros fronterizos al principio del proyecto. Debido a la pandemia, tuvieron que hacerse de forma virtual. Habíamos planeado realizarlos en persona, pero resultaron fantásticos. De hecho, tuvieron una asistencia realmente excelente. Luego, organizamos un foro llamado Última Frontera en un centro comunitario, o bueno, más bien una especie de centro comunitario. La idea detrás de esto, como saben, era lograr que los miembros de la comunidad se involucraran. Siempre he sido muy partidaria de traer a la gente al campus, pues quiero que comprendan que este es su campus. Al fin y al cabo, somos una institución pública y que, por tanto, pueden venir cuando quieran. Se trata, en definitiva, de fomentar ese sentido de pertenencia y todo lo que ello conlleva. No obstante, a veces también está bien, como saben, trasladarlos a los espacios de la propia comunidad, ya sea porque en ocasiones resulta más práctico, porque el lugar es más idóneo o simplemente para cambiar un poco el escenario. Volvemos a dar las gracias a Megan y a Verónica por compartir todo este conocimiento con nosotros. Simplemente voy a cerrar esta serie de pláticas agradeciéndoles que hayan compartido su trabajo. Son muchísimos años los que han dedicado a ello. También quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, tanto en línea como persona. Esta ha sido la última de nuestras charlas. Hemos contado con diversos académicos especializados en estudios fronterizos, abordando el tema desde distintas perspectivas transnacionales y hemos concluido con la frontera entre Estados Unidos y México. La conversación no termina aquí. Esperamos que esta iniciativa tenga continuidad en el futuro. El próximo semestre cerraremos el ciclo con un simposio en el que escucharemos más sobre iniciativas fronterizas en las regiones limítrofes de América Latina y el Caribe, así como aquí en Estados Unidos. Sin duda serán conversaciones sumamente interesantes. Gracias de nuevo por formar parte de esta comunidad en crecimiento, integrado por académicos, estudiantes y profesionales que exploran las humanidades digitales en las zonas fronterizas. Una vez más, nuestro agradecimiento a la Fundación Mellon, a UT San Antonio y a los colegas que nos siguen en línea y a las fellows quienes han realizado una labor extraordinaria para hacer posible este evento. Les deseo a todos una excelente noche. Para quienes nos acompañan en persona,
no duden en tomar alguno de los snacks que se encuentran disponibles en el exterior. Y si desean conversar con las ponentes en privado, disponemos de un par de minutos para ello. Gracias a todos y que tengan un excelente resto de su día.